al cabo del cual nuevamente se va a reanudar el mecanismo de despolarización de la fibra. El otro tipo de relajantes musculares son los no despolarizantes, o también conocidos como competitivos, y ya su nombre lo está diciendo. Le van a ganar o van a competir con las moléculas de acetilcolina por el receptor nicotínico. Entonces viene el bloqueador muscular no despolarizante y se va a fijar en el receptor nicotínico, impidiendo o compitiendo con la molécula de acetilcolina, y no va a haber unión de acetilcolina con receptor nicotínico y se bloquea la despolarización de la membrana. Este tipo de bloqueo sí va a tener mayor duración, ¿ya? Puede durar entre 30 minutos hasta 1 hora, ¿ya? Los no despolarizantes o competitivos. De ejemplo de no despolarizantes vamos a ver ahora más adelante. Normalmente la acetilcolinesterasa actúa sobre las moléculas de acetilcolina para metabolizarla, ¿no es cierto? Y convertirla o degradarla en otras moléculas de colina. Bien, la acetilcolinesterasa no va a tener nada que ver ni con los bloqueadores despolarizantes ni con los no despolarizantes, ¿ya? Los despolarizantes, como ustedes saben, actúan como agonistas, despolarizan la membrana y abren los canales iónicos. Se libera del receptor y se dura poco tiempo y se va a hidrolizar en el plasma y en el hígado por una colinesterasa plasmática, ahí, o pseudocolinesterasa, y ahí se va a autoeliminar, ¿ya? No por la acetilcolinesterasa, ¿ya? Sino por una enzima llamada colinesterasa plasmática o pseudocolinesterasa. Esa va a ser la que va a metabolizar a la succinilcolina y la va a eliminar rápidamente en plasma o en hígado o por hígado. Es un proceso muy rápido, dura poco tiempo. Recuerden que estos relajantes despolarizantes máximo duran 5 minutos. Tampoco hay una droga que las revierta, ¿ya? Como si va a haber para los no despolarizantes, ¿ya? Bien, entonces los bloqueadores no despolarizantes o competitivos, que van a competir por el receptor nicotínico con la acetilcolina y le va a ganar a las moléculas de acetilcolina, se liberan del receptor y se van a distribuir y excretar por la acción de medicamentos, ¿ya? O sea, vamos a anular la acción del bloqueador muscular no despolarizante con drogas conocidas con el nombre de inhibidores de la colinesterasa, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De la neostigmina. Entonces, la neostigmina es un inhibidor de la colinesterasa y lo que va a hacer es revertir el efecto de los relajantes musculares no despolarizantes. O sea, es un antagonista, ¿no? Entonces van a aumentar las moléculas de acetilcolina que le van a ganar ya a las moléculas del bloqueador no despolarizante y se va a repetir la despolarización o reanudar la despolarización de la membrana. Entonces, fármacos antagonistas de despolarizante no existen. De no despolarizantes sí. Las drogas inhibidoras de la colinesterasa, entre ellas la neostigmina. Como ejemplo de relajante muscular despolarizante, tenemos a la succinilcolina con un periodo de latencia de menos de 1 minuto en la práctica y con una duración no más de 5 minutos. Se considera que es un relajante muscular de tipo de acción corta. Dentro de los bloqueadores no despolarizantes, musculares no despolarizantes, tenemos a las aminas cuaternarias, las benzil-lisoquinolinas y los aminoesteroides, según su estructura química. Galamina está proscrita
De las benzil-lisoquinolinas todavía están vigentes atracurium, cisatracurium y mivacurium, ¿ya? Y miren cómo tienen periodos de latencia más prolongados que la succinilcolina y tienen duración mayor que succinilcolina, ¿no? Por ejemplo, cisatracurium y atracurium atracurium dura máximo 40 minutos y cisatracurium puede llegar a durar hasta 1 hora. Por su tiempo de duración, también los bloqueadores pueden ser clasificados en de acción corta, de acción intermedia y de acción prolongada o larga. Los que duran más de 1 hora son de acción larga. Los que duran 30, 40 minutos son de acción intermedia, como atracurium. Cisatracurium generalmente dura 1 hora. Acá ha sido como intermedio, pero generalmente en otras bibliografías se consideran como de acción prolongada. Mivacurium sí ha sido creado con la finalidad de reemplazar a la succinilcolina sin sus efectos deleterios y colaterales que vamos a ver más adelante. Con esa finalidad se creó Mivacurium, ¿no? También de acción corta. En el Perú no existe Mivacurium. En el Perú hay atracurium, hay cisatracurium, hay becuronio y hay rocuronio dentro de los aminoesteroides. De los aminoesteroides, los más usados, becuronio y rocuronio, actualmente entre los dos, más rocuronio, los dos son de acción intermedia, miren, duración 30-40 minutos, y periodo de latencia mucho menor y muy cerca a la succinilcolina, el rocuronio, ¿ya? El becuronio, un poco más prolongado el periodo de latencia, pero es un muy buen relajante con gran estabilidad cardiovascular, ¿no? O sea, no provoca mucha hipotensión o arritmias. La farmacocinética y la farmacodinamia de estos relajantes musculares, sobre todo de los no despolarizantes, que son los que más se usan actualmente, ¿no? Como vemos acá, periodos de latencia, ya hemos analizado la duración también. Miren ustedes el metabolismo de estas drogas, ¿no? Habíamos dicho que succinilcolina, que es despolarizante, se autoelimina por una colinesterasa plasmática, ¿no? No necesita ni hígado ni riñón para... Bueno, hígado en dosis muy bajas se elimina por bilis la succinilcolina, ¿no? Dosis muy pequeñas, pero sobre todo por la colinesterasa plasmática. Pero miren acá, los aminoesteroides, ¿no? El rocuronio no necesita colinesterasa plasmática, ¿no? No hay metabolismo, menos del 40% se elimina por vía renal y menos del 60% por eliminación hepática, ¿no? El becuronio sí tiene un metabolismo en hígado de un 30-40% del fármaco, se elimina por vía renal la mitad del becuronio y por vía hepática, también por bilis, el 60% del becuronio es eliminado, ¿no? El pancuronio, que es un aminoesteroide que dura 1 hora, ¿no? Y que es de acción prolongada, también tiene una eliminación renal en el 85% y una eliminación hepática de 15% y se metaboliza en hígado un 20%. ¿Por qué es importante saber el metabolismo y la eliminación de estas drogas? No, de estas drogas, ¿por qué? Porque vienen pacientes con patología renal, patología hepática, y uno tiene que elegir qué tipo de bloqueador neuromuscular tengo que usar, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo un paciente nefrópata y sé que el becuronio se va a eliminar por vía renal en un 50 y por vía hepática en un 60, entonces no voy a usar becuronio. En ese caso, ¿qué usaría? Podría usar cisatracurium.
porque tanto atracurium como cisatracurium se autoeliminan en plasma por una reacción química ya conocida con el nombre de eliminación de Hoffman, ¿no? Es hidrólisis de este éster, de atracurium y de cisatracurium. Entonces ellos no van a necesitar ni riñón ni hígado para eliminarse. Entonces yo usaría más bien un cisatracurium en un paciente nefrópata o en un paciente con alteraciones hepáticas, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos acá, atracurium produce mucha reacción histamínica. Se ha visto efectos colaterales del atracurium como broncoespasmos y reacciones anafilácticas en los pacientes. Primero salió atracurium y luego de ver esos efectos colaterales de atracurium, la ciencia creó cisatracurium, muy parecida al atracurium, pero sin sus efectos deleterios de broncoespasmo y reacciones anafilactoides. Sin embargo, también tiene el beneficio, la ventaja de que se elimina, se autoelimina solo en plasma y que no necesita ni riñón ni hígado, ¿no? Y tiene una duración de 45 a 60 minutos, por lo tanto, es el relajante excelente para usarlo en pacientes de cirugía de más de 1 hora y que vengan con comorbilidades hepáticas, renales, etcétera, ¿no? Cisatracurium no provoca broncoespasmo, no provoca reacciones anafilactoides como sí el atracurium. Rocuronio es muy usado actualmente, no solamente porque no compromete tanto la vía renal, sí la vía hepática, pero no tiene un metabolismo que comprometa otros órganos, y por su tiempo de duración corta para cirugías más cortas. Pero tiene efectos cardiovasculares como taquicardias que puede ocasionar después de la administración de rocuronio. Eso como que lo hace en desventaja en relación con el becuronio, por ejemplo, que da gran estabilidad cardiovascular, quiere decir que no me va a provocar arritmias, ni taquicardias, ni hipotensiones después de su inyección, ¿no? Pero sí va a necesitar hígado y riñón para ser eliminado y metabolizado, ¿no? Entonces hay que conocer estas características de cada fármaco para saber elegirlo de acuerdo al paciente y indicarlo de acuerdo también a al tipo de cirugía, ¿no? En cuanto a la succinilcolina, el representante de los relajantes musculares despolarizantes, vemos que también se va a autoeliminar en plasma y no va a necesitar ni riñón ni hígado. Pero, ojo, los efectos deleterios de la succinilcolina pueden ser mortales. Provoca hiperpotasemia, aumento de presión intragástrica, aumento de presión intraocular, aumento de presión endocraniana, ¿no? Puede causar reacciones histamínicas, dolores musculares por las fasciculaciones que produce al inicio de la administración, hasta que hace su acción y desensibiliza al receptor, ¿no? Entonces, estos relajantes musculares todos están indicados en anestesia general para realizar la intubación orotraqueal, para mantenerlos relajados a los pacientes en ventilación mecánica, ahora por el COVID y por la insuficiencia respiratoria que produce el COVID. Los pacientes que presentan COVID muy severos prácticamente van a ventilación mecánica por la gran insuficiencia respiratoria que se produce. Entonces, cuando ya se indica ventilación mecánica por la gran desaturación, hay que primero analgesiar potentemente al paciente con un opioide, luego llevarlo a un estado de hipnosis con un barbitúrico o una benzodiazepina, y luego agregar un relajante muscular para que tolere la intubación orotraqueal de una manera no solamente relajada, sino también inconsciente totalmente, porque a nadie le gusta ver que lo están intubando, ¿no?
obviamente luego conectarlo a un ventilador mecánico. Entonces el relajante muscular nos ayuda en esto, ¿no? También en el proceso quirúrgico y anestésico, nosotros mantenemos al paciente prácticamente ventilado todo el tiempo que dure la cirugía, ¿no? Por la acción de un ventilador mecánico, es necesaria entonces la relajación muscular. En los procedimientos endoscópicos, tipo broncoscopía tal vez, pero tendríamos que dar para usar un relajante muscular, el paciente tiene que estar analgesiado potentemente y también totalmente inconsciente, porque los efectos de estos fármacos no son pues nada agradables, ¿no? ¿Cómo se presenta esta relajación muscular estriada? Primero empieza con los músculos pequeños de contracción rápida y estamos hablando de los músculos oculomotores, faciales, fonatorios y cervicales, ¿no? De los gestos. Luego se toman los músculos de las extremidades, luego los músculos del tronco, y por último, se paralizan los nervios de la respiración, los intercostales y el diafragma. Cuando el paciente se recupera de la anestesia y se recupera del bloqueo neuromuscular, lo va a hacer en sentido contrario. Lo primero que va a tomar su contracción va a ser el diafragma, los músculos de la respiración. El diafragma primero, los intercostales primero, se recuperan, luego los del tronco, las extremidades y por último los músculos de la cara, ¿no? Los oculomotorios, los fonatorios, los cervicales. Un bloqueador neuromuscular, así como un agente inhalatorio ideal, no existe. ¿Qué características va a reunir un fármaco bloqueador neuromuscular ideal? Que sea pues uno de acción corta, que dé gran estabilidad hemodinámica, que no libere histamina, que tenga un mínimo metabolismo independiente del riñón y del hígado, una mínima unión a proteínas para que se libere rápidamente y se metabolice rápidamente, que tenga escasas interacciones medicamentosas. Ojo, hay mucha interacción medicamentosa con los agentes inhalatorios, sobre todo con los gases, que creo que ya hablamos la clase pasada, ¿no? Que sea de recuperación predecible, ¿no? De bajo costo y de fácil almacenaje. Como por ejemplo, atracurium y cisatracurium tienen que conservarse en la refrigeradora a bajas temperaturas, ¿no? Guardados sobre la mesa de anestesia, rápidamente a la temperatura, por ejemplo, que estemos en estación de verano, se va a descomponer el relajante muscular. Hay que guardarlo a temperaturas bajas. Igualmente el rocuronio, ¿no? Efectos colaterales, pues vamos a tener mucho más con succinilcolina, o sea, con relajantes musculares despolarizantes que con no despolarizantes. Sin embargo, ¿no? Hay drogas no despolarizantes como atracurium y como mivacurium que van a causar gran liberación de histamina en el paciente y que pueden provocar reacciones anafilácticas en determinados pacientes que son alérgicos, ¿no? El rocuronio con su taquicardia que puede producir igualmente el pancuronio, no dan mucha estabilidad hemodinámica y esos serían los más comprometedores, ¿no? En cambio, la succinilcolina tiene efectos mucho más colaterales, mucho más intensos, ¿no? Por las fasciculaciones que produce, las contracciones musculares que produce al inicio de su acción, porque es un agonista del receptor posináptico, del receptor nicotínico, y inicialmente va a provocar contracciones musculares para luego pasar dentro de la célula y desensibilizar al receptor y producir recién la relajación de la fibra muscular. Eso en el paciente se va a traducir clínicamente en dolores musculares, mialgias, ¿no? Hasta roturas de fibras musculares con la consecuente liberación de potasio,
por la fibra muscular, ¿no? Ustedes saben que intracelularmente hay cantidades de potasio, al romperse la fibra muscular va a liberar ese potasio. Entonces está contraindicado usar en el paciente nefrópata y en el paciente gran quemado, ¿no? Que traen niveles de potasio elevado. Y como ya les había dicho, aumenta presión intraocular, intragástrica, intracraneal por las fasciculaciones. El paciente con un aumento de la presión intragástrica puede vomitar si es que recién ha ingerido alimentos, ¿no? Puede haber taquicardia, hipertensión, arritmias cardíacas, mioglobinuria como consecuencia de la rotura muscular y puede provocar también hipertermia maligna. Los efectos adversos de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes están en relación con el bloqueo de la respuesta muscarínica, ¿no? La hipotensión y la taquicardia que producen el atracurium, el cisatracurium. En cambio, el becuronio posee efectos cardiovasculares menos directos, ¿no? El rocuronio sí tiene aún un efecto vagolítico. Puede haber vasodilatación, hipotensión, taquicardia por la liberación de histamina, respuesta muscular disminuida, después en la recuperación por el tiempo de duración de este tipo de bloqueadores neuromusculares. Duran más tiempo, 30, 40 minutos, hasta una hora. Entonces en ellos es necesario usar la reversión con las drogas que inhiben la colinesterasa, los anticolinesterásicos, me estoy refiriendo a la neostigmina, ¿no? La usamos para revertir efecto del bloqueador neuromuscular no despolarizante, neostigmina, en dosis de 1 a 3 miligramos, vienen ampollas de 0,5, ¿no? Unido a una atropina, ¿no? De 1 miligramo. Podemos usar neostigmina 1 miligramo más una atropina 1 miligramo, ¿no? Con esa combinación usted revierte el efecto del bloqueador neuromuscular. Bueno, la ciencia avanza y los inhibidores de la colinesterasa han sido reemplazados por una ciclodestrina que también va a actuar como droga bloqueante de los bloqueadores neuromusculares, de los relajantes musculares no despolarizantes, ¿no? Esta ciclodestrina se conoce comercialmente con el nombre de Sugamadex. Bridium, 100 miligramos por ml, viene en frasquitos de 2 ml, está costando 400 soles este frasquito. Y cómo actúan, encapsula los bloqueadores neuromusculares de tipo solo aminoesteroideos. Como les había dicho, los más usados son los aminoesteroideos. Y ahí tenemos rocuronio, becuronio, y va a actuar esta ciclodestrina englobando las moléculas de este relajante muscular y impidiendo que se realice la relajación muscular, ¿no es cierto? Entonces, Sugamadex se usa para revertir el efecto del relajante muscular no despolarizante de tipo aminoesteroideos, en dosis de 4 miligramos por kilo de peso, ¿no? Su periodo de latencia va a ser entre 1.5 a 3 minutos. ¿Por qué se está indicando más Sugamadex que neostigmina? Porque estos inhibidores de la colinesterasa tienen efectos negativos también, ¿no? Que pueden producir bradicardias, hipotensiones bruscas y puede llevar al paro cardíaco también. Por eso es que se usa en unión con la atropina para evitar el efecto negativo que produce la neostigmina. Entonces, como resumen, los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes sí tienen antagonista. Puede ser neostigmina o puede ser Sugamadex, ¿no?
Los bloqueadores neuromusculares despolarizantes no tienen antagonistas. Succinilcolina no tiene antagonista, se metaboliza en plasma automáticamente, ¿no? Y la tendencia a usar actualmente es más para los bloqueadores neuromusculares de tipo no despolarizantes. Dentro de ellos están cisatrancurium, rocuronio y becuronio. ¿Alguna pregunta? Con esto hemos terminado las clases del día de hoy. El día de mañana tiene su clase práctica, simulación con anestesia regional. Anestesia regional y el día de mañana y el día miércoles tienen la evaluación respectiva. El día de hoy se ha colgado en el aula virtual un post-test referente, unas 10 preguntas referente a los temas del día de hoy. Lo tienen que resolver, les va a ayudar bastante para el examen final y va a aclarar sus dudas también, ¿no? De todas maneras, yo ahorita estoy con un tiempo como para responderles sus dudas o curiosidades que tengan. Recordarles que los alumnos que se han inscrito últimamente, recién, y que no han recibido la primera teoría ni la primera práctica, van a recuperar su primera semana con el próximo bloque, ¿ya? Entonces van a completar sus calificaciones con el próximo bloque. Me estoy refiriendo a los alumnos que recién se han inscrito en los últimos días, ¿ya? No reclamen evaluación de la primera semana, porque no han recibido ni la primera clase, ni la de teoría, ni la primera clase de práctica. Van a completar sus notas con el próximo bloque, solo haciendo la primera semana, con sus respectivos docentes. ¿Alguna pregunta acerca de los temas que hoy día hemos aprendido? Anestesia regional y relajantes musculares. Creo que no.